Bien, entonces estamos con el siguiente tema y es el arte gótico, parte del periodo gótico. ¿Qué saben del gótico? A ver, ¿o a qué le decimos gótico? ¿Quién me levanta la mano? Álvaro. Yo gótico conozco esto. Ahorita lo pongo. Espérame Ah, que se me perdió. no te vemos. Espera. Ahí está. Yo del gótico sé esto. Las letras góticas. Es Ujú. la, Y bueno, también este de que Notre Dame es gótica, los estilos de arquitectura gótica. Y me acuerdo que yo tenía un libro sobre sobre la historia de una construcción de una catedral gótica. Lamentablemente se lo tengo en mi cantón. bien, pero ya con eso es bastante. Gracias. Bien, volvemos entonces acá. Bien, ¿alguien más? Aquí me dicen en el chat, déjenme ver. Eh, bueno, su chipolete dice que las iglesias se caracterizaban por tener techos con arcos. Sí, solo hay un tipo de arco específico que tienen estas iglesias. Ahí hay que ver cuál tipo de arco. Santiago dice, catedral es inmensa, ya luego leo la palabra a Néstor, solo leo nada más acá. Catedral es inmensa y muy detallada de cristales o cosas así, muy bien. La que se llama los vitrales. Luego dice Ismael, la clase 3 del románico tiene error. Ah, bueno, voy a revisarlo, gracias, voy a revisar, eso es en el aula virtual. Voy a revisar qué es lo que pasó, a lo mejor no se subió bien el video. De ahí dice, yo solo recuerdo que la Catedral de Santa Ana es de estilo gótico porque es oscura y con puntas. Ahí es como sí y no. Tiene todas las características de una catedral gótica, pero no es gótica, es neogótica, porque el gótico se desarrolla a finales de la Edad Media y el neogótico se desarrolla entre el siglo XIX y el siglo XX, que corresponde justo al periodo de construcción de la iglesia o catedral de Santa Ana. Quiero ver, yo nomás dice a las chicas góticas de Instagram, dice Elmer. Ya vamos a ver ahí por qué sí y por qué no le podemos llamar gótico o no, o deberían de llamarse de manera diferente esa como subcultura que ustedes probablemente sí conocen. Me recuerda aspectos un poco sombríos, muy bien. La iglesia del Calvario es gótica, es neogótica. Sí, la iglesia del Calvario de San Salvador es neogótica. Santiago dice, yo solo conozco dos tipos de arcos, dice el apuntado y el tudo, creo que son del gótico. El arco del que estamos hablando es el arco ojival, es decir, que tiene forma de ojiva. Pero bien, eso lo vamos a ver ya con la arquitectura. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con los datos que me han dado. Vamos a ubicarnos siempre en la baja edad media. Esto ya lo vimos, el material pues lo van a tener siempre al inicio de la diapositiva, dado que es parte del contexto. Entonces seguimos hablando de un aumento del poder real, detrimento del poder eclesiástico. Es un momento de apogeo de las órdenes militares, es decir, se siguen haciendo cruzadas y eso implica expansión del cristianismo. Los gremios principalmente de artesanos van a tener un papel muy importante en este momento. Se iniciaron en el románico, pero en el gótico van a llegar a un momento de esplendor bastante grande. Y vamos a comenzar a conocer a los primeros, a los nombres de los primeros que podemos denominar artistas, que se salen de lo que era el artesanado como tal. Bueno, las grandes catedrales que vamos a observar y es también contexto, parte del contexto, las pestes. Digamos, todavía hay vestigios de pestes en algunos lugares, todavía hay recuerdos para muchos pues, de las grandes pérdidas humanas que hubieron y esas crisis llevaron a dos consecuencias, que fue el descenso demográfico
voy a aumentar acá, el descenso demográfico y la crisis de valores. Esas dos cosas son importantes. Va a disminuir la población y la iglesia tiene un problema grande ahora. Resulta que a pesar de haber dicho que Cristo venía, a pesar de haber dicho que si la gente que tenía muchos haberes, o sea, muchos bienes, los entregaba a la iglesia para ganarse el cielo en el momento que viniera el juicio, ellos pues iban a estar ya salvados prácticamente, y resulta que no sucedió nada y la gente se quedó sin sus bienes, o sea, no tenían haberes como lo tuvieron en su momento, y la iglesia pues creció económicamente. Entonces a la iglesia se le vio con recelo y hubo crisis por eso. O sea, la gente dejó de creer en el románico. Al final del románico, a pesar de todo con el miedo que le metieron a la gente, como no pasó nada, la gente dejó de creer. Comenzó a dejar de creer en lo que estaba, en lo que sucedió. Esa es una consecuencia también del milenarismo. El milenarismo bombardean con información acerca de que Cristo viene, que el fin del mundo viene, y le ponen fecha, y resulta que no pasó nada. Entonces, lo que viene es una crisis de fe, y eso, pues ustedes también lo están viendo actualmente. En segundo milenarismo, ya pasaron 22 años, no ha pasado nada, le ponen fecha al fin del mundo, no pasa nada, y entonces viene una crisis de fe. La gente deja de creer, y en este momento dejó de creer, volviendo a este periodo. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? Va a hacer algo, una actitud que tiene hacia la feligresía, y luego la feligresía, una actitud que tiene también hacia la iglesia, muy diferente, pero es a partir de algunos hechos que la iglesia va a propiciar, y eso es lo que le vamos a poner acá atención. Melinda dice como el 2012 que era el fin del mundo, según decía en la profecía maya, que únicamente era un cambio de Bactún. Eso pues es común en las creencias mayas, pero pues nos hicieron creer que iba a suceder. Entonces, el gótico, el arte gótico corresponde a la Baja Edad Media, o sea, seguimos en la etapa de la Baja Edad Media, la última etapa de la Edad Media. Es a continuación del románico, o sea, es después. Acá, la abundancia de ferias que siguen existiendo, los gremios también que ponen de su parte en la estructuración de una nueva manera de crear arte, principalmente, va a permitir que muchos se conviertan en gente adinerada eh, a partir del trabajo que hacen. Es un momento también para que el burgués crezca. El burgués sigue creciendo y comienza a tener ahora sí protagonismo, y en algunos lugares hasta privilegios a la par de la iglesia. De hecho, se generan guerras o conflictos al menos, entre los señores feudales, por ejemplo, la iglesia y los burgueses, sobre quién domina determinado territorio, determinado burgo, y quién realmente es el que manda, porque la gente a lo mejor se decanta con el señor burgués, es alguien a quien le prefieren darle a él, por ejemplo, un impuesto, y no a la iglesia ni al monarca. Entonces eso genera conflictos dentro de los burgos o dentro de los feudos también. El periodo abarca desde el siglo XII hasta principios del siglo XVI. De eso depende del lugar. En algunos lugares tarda un poco menos que esto, porque entre el siglo XIV al siglo XV también vamos a encontrar algunos periodos que son más bien locales, como por ejemplo en España, y algunos también que se dan en la región central de Europa. Y es un momento también de triunfo de la monarquía sobre el feudalismo. O sea, eventualmente el feudalismo que entró en su apogeo en el románico va a comenzar a tener un freno y va a darle paso a la monarquía como el máximo poder. Y en conflicto, les repito, con el señor burgués, y en conflicto también un tanto con la iglesia católica, porque la iglesia católica es un señor feudal también. También ellos funcionan como un feudo. Y a este punto también recuerden que una medida de las reformas gregorianas y reforzada por la reforma de Cluny era que ya no se iban a vender los títulos de obispo, ni de papa, ni de nada por el estilo, que era únicamente jurisdicción del papa y de los obispos y de los
como esos cardenales, decir quién es el siguiente papa, y luego los sacerdotes tienen una prohibición ahora de tener hijos, por lo tanto no pueden heredar a nadie los bienes de la iglesia. Entonces la iglesia aquí ha centralizado bastante el poder. No es parejo en toda Europa. En algunos lugares todavía hay eclesiásticos que tienen familia, tienen hijos y heredan a su descendencia pues el título de obispo o de sacerdote. Todavía hay algunos, pero ya es cada vez menos. Eh, Hay algunos lugares en los que, o momentos también en los que la iglesia necesita saber qué es lo que está haciendo el pueblo y a quién quieren apoyar. Imagínense un feudo o un burgo en el que el señor burgués, el señor feudal, que en este caso puede ser el monarca, y la iglesia están en conflicto y no saben la gente a quién es el que prefieren para gobierno del lugar. Entonces la iglesia tiene necesidad de saber qué es lo que están haciendo. Y ya verán ahí lo que se hace para que la gente, para que ellos como iglesia sepan qué es lo que la gente está pensando. Pero vamos a ver ahí con la siguiente reforma que vamos a ver también por acá. Ahora, sobre la etimología, y es aquí lo que nos mostraba el compañero con las letras que llamamos góticas actualmente. El gótico viene del latín goticus, que sería relativo a los pueblos godos. Uno de esos pueblos godos es el visigodo, ¿se acuerdan? Y el tipo de letra que utilizaban los visigodos en los textos que utilizaban es la que se denomina visigótica. Entonces, las letras góticas que conocemos actualmente es básicamente caracteres visigóticos, con todas las más bien sería el origen de todas las variantes que pues, tenemos ahora de letra gótica, porque no solamente un tipo de letra gótica, hay varios, pero ese es el origen. Entonces, gótico se refiere a los pueblos godos, o sea, relativo a los pueblos godos. ¿Sí, Álvaro? Volviendo a mostrar como guía para hacer caligrafía que compré, yo no entiendo si será nosotros lo que de habla hispana que denominamos gótica ese tipo de letra, o será cambio porque, por ejemplo, aquí tengo la guía de cómo identificar los tipos de letras y aparece fácil, Roman, Gothic y Text. El problema es que a la que nosotros denominamos gótica, ellos la denominan text o texto en español, y a la que nosotros llamaríamos humanista o en el mundo del diseño gráfico la sans serif, ellos la denominan gothic, que no tiene nada que ver con como la que conocemos hoy en día. Bueno, ahí sí desconozco cuál es la nomenclatura para ella. Seguramente hay una razón para hacerlo así y probablemente es para nosotros, los hispanohablantes, que el término gótico es referido a los caracteres visigóticos que se utilizaban en la Edad Media. Probablemente sí sería como para nosotros más bien que aplica eso. Bien, voy a regresar acá. Ahí está la etimología que ya les mencionaba, el visigótico o gótico, que es relativo a los godos. Se refiere tanto al idioma, en este caso lo de la parte que les mencionaba de las letras, como las que mostraba ahí el compañero, y pues la manera como hablaban. Ahora bien, ¿cómo es las relaciones que ya les mencionaba acá? Y ya les adelantaba un poco de la iglesia. Resulta que vamos a encontrar acá que, la pirámide del social va a estar compuesta por campesinos, burgueses, en la zona de las castas no privilegiadas, que son la base de la pirámide. Aquí tenemos como campesinos, por ejemplo, siervos, pastores, sirvientes, leñadores o pequeños propietarios, y estos viven en las aldeas, son aldeanos o viven en las villas, y por lo tanto son villanos, es el término. Pues ellos construyen sus propios pueblos, fabrican prácticamente todo lo que consumen, están expuestos a muchas enfermedades, pues tienen sus pequeños espacios para parcela,
que trabajan, y aparte de eso que trabajan, tienen que darle un diezmo a la iglesia, tienen que pagarle al Señor también un impuesto, y aparte de eso tienen que trabajar las tierras del Señor, donde todo lo que se produce es para ellos, que sería el señor feudal. Los burgueses, estos principalmente viven en las ciudades. Acuérdense que las ciudades se denominan burgos. Estos aparecen, el término aparece en el románico. Y en el gótico es el momento de mayor esplendor de los burgos. Aquí pues hay criados, artesanos, estudiantes, comerciantes y banqueros. Los bancos aparecen en el románico. Y uno de los principales promotores de la banca es pues, la iglesia, a través de estas órdenes militares. Una de ellas pues, son los caballeros templarios. Es uno de los que devienen luego el desarrollo de los bancos. ¿Qué hacían ellos? Pues le prestaban dinero a los señores feudales, por ejemplo, a los reyes aún. Y por eso en algún momento los van a perseguir, los van a matar. Una de las razones es para no pagarles. Bien, estos no tienen privilegios, significa que no pueden participar de las decisiones en general, pues, del reino. Luego tenemos los privilegiados como castas paralelas, la de los nobles y el clero. En el caso de los nobles tenemos caballeros, condes, marqueses, duques y cualquier otro tipo de título nobiliar. Y estos viven en los castillos principalmente, que son lugares fortificados, eh, son entornos en los que está limitado el tránsito. La gente, si quiere ir a esos lugares, debe de contar con un permiso especial o al menos hacerlo en los momentos en los que se permite. O sea, no tienen tránsito libre acá. Dentro de ellos se desarrollan torneos, tienen en las tierras que son del castillo, cercanas al castillo, pues ahí ellos desarrollan eh, algo como deportes, que sería de cacería, por ejemplo. Tienen sabuesos y andan cazando animales como una manera de divertirse. Se desarrollan fiestas también dentro de los castillos y las ceremonias de homenajes al rey o al mismo señor feudal. Luego, el clero, que serían frailes, monjes, abades. El abad es el prior o el jefe en un monasterio. Los obispos, los cardenales y el papa también está acá. Ellos viven en los monasterios principalmente, y ese tiene el monasterio, a la par está la catedral. Si han tenido oportunidad de ir a Antigua Guatemala, que vemos que es como lo más representativo aquí en Centroamérica, está la iglesia y a la par está un convento, o había una abadía. O sea, a la par siempre está el convento, hay una iglesia, eso es siempre. Entonces ese modelo estaba en todo el mundo europeo. Cuando viene la colonia, esos países colonizadores acá a América, pues se establece lo mismo. Por eso es que lo vemos acá. Acá en San Salvador también estaba la catedral y a la par el convento. Pero acá los terremotos pues acabaron con todo eso, y con el tiempo lo único que se reconstruyeron fueron las catedrales, no así los conventos. ¿Y qué hacen los monjes o todos ellos en este entorno? Pues principalmente se dedican a la oración, a la meditación, a la contemplación, que acuérdense que tiene que ver esto de meditar acerca de la vida eterna, de los aspectos divinos. Estudiaban también, gracias a ellos pues hubo mejora en algunos alimentos, técnicas de cultivo, mejora de semillas también, o los buenos vinos, la buena cerveza, pues todo eso se hacía ahí. Acuérdense que eso no significa que era para emborracharse completamente y que solo para eso, sino que es parte de la alimentación común para esta época. Ahí se copiaban libros. De hecho, muchos de esos monasterios se convierten en grandes bibliotecas gigantescas con mucho conocimiento en ellos. Ese conocimiento es acumulado, o sea, es de los siglos anteriores. Son libros que se guardaron ahí para que, algunos casos, por ejemplo, lo que tenía que ver con literatura griego-romana, para que no se conociera por todo el mundo, sino que solamente aquellos que tenían ese privilegio, pues, de acercarse a la divinidad. Y estaban todos sujetos a regla, es decir, había un ordenamiento que debían cumplir si querían mantenerse dentro de las órdenes.
Faustino dice, en la mayoría de las iglesias principales de San Salvador tiene casas de sacerdotes, en las cuales siempre hay monjas. Sí, pero no son monasterios o no son conventos, pero sí hay la casa parroquial, creo que le llaman. Eh, a lo mejor en alguna habrá algo un poquito más grande, pero casi siempre están porque son parte del servicio dentro del desarrollo de la iglesia. Pero en este momento, de esa manera es que funciona. Y en la parte superior de la pirámide está el rey. Y el rey también vive en un castillo, también tiene su feudo o feudos alrededor también. Una manera de controlar el territorio era mandar a su familia, convirtiéndoles en algún título nobiliario, un conde, un marqués o algo por el estilo, los mandaban a gobernar territorio. Y eventualmente ellos, los reyes, aumentaban su territorio casando a sus hijos o hijas con los hijos o hijas de otros reyes. Y de esa manera se generaban alianzas y el territorio pues iba creciendo. Entonces esa es la vida en esta etapa de la historia. Y ahora vamos a ver también cómo funcionan los gremios. Eso nos interesa bastante saberlo porque tiene que ver con el desarrollo del arte. Los gremios son personas que tienen un mismo interés. Digamos, un artesano, por ejemplo, los escultores, que serían los picapedreros, ellos tienen un mismo interés eh, y van a uniformar las técnicas, entonces se reúnen en el gremio y comparten sus conocimientos y establecen talleres cada vez más grandes. Y en esos talleres habrán principalmente tres actores, perdón. Los maestros, que son los dueños prácticamente del taller, ellos son los que saben más, ellos son los que tienen más experiencia, son los que han formado a otros artesanos y ellos tienen bajo su jurisdicción a oficiales y aprendices. Ahora, ¿quiénes son los oficiales? Estos son personas que saben, quizá tanto como el maestro, pero no tienen el suficiente dinero como para establecer su propio taller. Y entonces utilizan los recursos del maestro para poder desarrollar su trabajo. Entonces, estos están bajo la jurisdicción del maestro principal. Por cierto, a los maestros les dicen maese. En el caso de España, por ejemplo, maese es el término utilizado para hablar de estos. También el maestro de obra. Actualmente es el maestro de obra o salvadorinizado, el maestro de obra, nos estamos refiriendo a un albañil, pero ser maestro de obra significa que es el principal dentro de la construcción, es la persona que sabe cómo se va a construir todo y es el que va a dirigir todo. Entonces, ese era el maestro. Los oficiales serían gente con la misma capacidad o similar capacidad, pero con menos capacidad económica. Por lo tanto, no podrían establecer su propio taller. ¿Quiénes son los aprendices? Pues son jóvenes principalmente que las familias eh, daban a los maestros para que les enseñaran el oficio. Estos se dedicaban años a aprender y no significaba que desde que estaban ahí comenzaban a ganar dinero que les pagaban. No, llegaban y a trabajar únicamente. Y probablemente comenzaban barriendo, limpiando, y poco a poco le iban dando más responsabilidades hasta que terminaban siendo oficiales dentro del taller. Y si se lograban independizar, entonces se convertían en maestros. Entonces, esos tres actores son los que mueven prácticamente el arte en este momento. Que aparecía en mi municipio hay convento junto a una iglesia de Cantón. Ah, bueno, eso seguramente de los casos, como les decía, pues un poco extraordinarios que hay por ahí. ¿Ven algún comentario sobre esto? ¿Alguien ha estado en algún taller? ¿Alguien ha pasado por un taller aprendiendo un oficio? Sí, Álvaro. No tanto taller, pero sí tengo familia que estuvo en talleres de carpintería más que todo. Siempre está el mero, siempre por lo general el dueño de la carpintería. Y ahí no tanto oficiales, porque cuando terminaban de aprender la carpintería, ellos se iban por su parte, más que todo era maestro y aprendiz. Ujú.
No habían oficiales entonces en ese No, caso. tenía algún muchacho que la ayudanteaba, pero siempre era de los mismos aprendices. Ya, muy bien, ¿alguien más? A ver, Néstor. Yo estudié en el Santa Cecilia. Ese colegio empezó como una escuela de oficios. Habían talleres de muchas áreas como carpintería, metalúrgica. De hecho, mi abuelo estudió ahí carpintería cuando era todavía estaba la parte de oficios y la parte académica. Y él estudió ahí la parte de carpintería. Y sí se manejaba eso de los aprendices y de los maestros, y sí se enfocaban en ser como bien perfeccionistas en su enseñanza, porque por lo menos mi abuelo no era solo de hacer muebles, de cortar y armar, sino que tallado de madera y cuestiones bien detalladas. Era banisteros, creo que le llaman, quienes saben hacer todo eso. Sí, ebanisteros. Muy bien, Faustino, creo que levantado la mano. Sí, yo estuve aprendiendo en un taller de enderezado y pintura con un familiar y la verdad que a uno le dicen aprendiz, pero no es así como oficialmente, sino que nada más para que uno también les pueda apoyar, ¿verdad? En todo caso, posiblemente también se daba esto mismo históricamente, que decía, mire, tráigame a su cipote o a su joven a aprender, pero prácticamente se lucraban de él, el de su tiempo y las energías, ¿verdad? Entonces eso mismo en este caso me pasó mucho tiempo a mí. Yo iba, ¿verdad? Pero yo aprendí, bueno, lo de inicial en el taller, lo que le decía, mira, alcánzame esto, alcánzame lo otro. Y hay veces las cosas bien cerca, pero nada más como que para que uno estuviera más, trabajando de más, ¿verdad? Y aprendiendo eh, las herramientas. Pero yo digo que también se lucraban de mí porque cuando yo ya sabía y manejaba bastante información y manejaba herramientas, pero no pasaba, por ejemplo, ya a pintar, a hacer pintura automotriz, ¿verdad? Sino nada más a preparar, que es lo más pesado, ¿verdad? En ese caso. Bueno, muy bien, gracias por la experiencia. ¿Qué me da tu hermano? Comentando con lo que dijo lo que dijo el compañero, es ahí donde viene, por ejemplo, en mi cantón, el famoso este dicho, que cuando alguien anda queriendo aprovecharse de alguien, cuando andan trabajando, dice que complejo de albañil tienen, porque literalmente le dice, pasame este ladrillo, hasta lo está tocando con los dedos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, así no dice el chaval. Bien, yo les contaré mi experiencia también. Yo sí pasé por un taller, quizás un año estuve más o menos trabajando por ahí. Eso fue porque yo fui a una escuela taller en Hilo Vasco de artesanías y pues había que pasar durante 6 meses, había que recorrer las 6 áreas del desarrollo de la cerámica, desde preparar barro hasta la decoración de las piezas. Fui aprendiendo miniatura, torno, preparar el barro, moldeo y modelado y la decoración. Y resulta que el director de la escuela taller puso su propio taller, entonces vio que tenía un poquito de habilidad y me llevó a trabajar con él. Entonces ya en el taller, el discurso fue, bueno, ahorita vas a aprender, te voy a dar trabajo para que estés aprendiendo. De momento esto no se va a vender, sino que es solo para que aprendas. Si se llegara a vender, entonces se te va a reconocer algo. Y así fue. Este, Estuve más o menos unas 2 semanas, creo, fue poco realmente, solo pintando, como para tratar de aprender el trazo y la decoración de unas figuritas que había que hacer. Pero después de eso resulta que vino un pedido grande de artesanías, entonces hubo necesidad de utilizarme a mí también para sacar cantidad de producto. Y entonces me pagaron al cabo de un par de semanas. Sí me pagaron, al contrario sucede en la mayor parte de casos, solo que en aquel momento eran colones
se pagaban 55 centavos de colón por pintar una pieza y a mí me pagaron 35 centavos de colón, o sea, 20 centavos menos. ¿Y por qué? Pues porque estoy aprendiendo todavía. Estás aprendiendo y entonces todavía falta arreglar algunas cosas. Pero las piezas se vendían al mismo precio, o sea que eso es ganancia para el maestro. Sin embargo, pues al cabo de un par de tiempo logré equipararme a quienes ya ganaban bien. Y de hecho, se me comenzó a enseñar a mí otras áreas que no estaban dentro de lo que yo había llegado. Yo llegué por decoración, pero se me comenzó a enseñar modelado, moldeo, grabado de moldes y cosas por el estilo, que ese era un plus y era el único del taller al que le estaban enseñando. Eso tiene que ver también un poco con que veían un poco la habilidad que tenía también en el área de modelado, no solamente en la pintura. Entonces esa experiencia me ayudó a mí bastante a entender cómo es ese mundo. Luego, pues he trabajado con artesanos, muchos de estos que fueron mis maestros, luego yo los tuve como alumnos en cursos de taller, ya enseñándoles técnicas un poco más avanzadas a las que se ven allá. Y pues la plática es siempre lo mismo, ¿verdad? Justamente la reflexión acerca del papel del alumno en el taller. Pero yo le di clase, por ejemplo, a alumnos que en los talleres eran los aprendices y actualmente estos son dueños de talleres ahora. Y ellos tienen bajo su jurisdicción, ahí no les dicen oficiales, les dicen operarios. Entonces un operario es alguien que ya sabe lo que tiene que hacer. Y si no se va a trabajar por cuenta propia porque no tiene dinero para montar un taller. Eso le llaman operarios. Y los que están bajo los operarios son los aprendices. Eso siempre, y siempre los hay. Entonces, el pasar el aprendizaje de un oficio ayuda también bastante a entender, bueno, primero que aprendemos algo manual, ¿verdad? Que eso es algo muy importante en este mundo en el que estamos. Y lo segundo, nos ayuda a entender, si hemos pasado por taller, justo esto de los gremios, cómo funcionaban los talleres y luego entender estos jefes de taller. Imagínense ustedes que conocieron algún jefe de taller reunido con otros jefes de taller. Ahí estamos hablando de los que saben más, o por lo menos los que tienen dinero para poder constituirse talleres. Entonces, estos grupos se volvieron muy fuertes y muy poderosos también dentro de los burgos, de los gremios. Dentro de los gremios, aquí hubieron muchos que en la construcción de las catedrales principalmente colocaron firmas, así como les pongo acá entre comillas, de los gremios. Por ejemplo, este es un picapedrero. Vemos que sería el equivalente a alguien que trabaja escultura. Y aquí lo vemos pues trabajando como obrero en la construcción de la obra. Vemos las poleas, la grúa y ahí el lazo pues levantando las piedras que van para la parte alta de la construcción de la catedral. En este otro caso, esa es una marca que nos dice que hay acá zapatería. Ahí vemos una bota, ¿cómo le llaman a esto? Que es la forma del zapato. Plantilla. La plantilla, gracias. Una tijera y un elemento decorativo acá fitomórfico. Este otro siempre les digo, a ver, ¿qué es esto? Una sierra. Ah, bueno, eso fue rápido. De hecho, es eso, es una sierra, es como un serrucho. Acá está la hoja metálica y esto es el arco. Ahí está Si como no me recuerdo mal, de Ujú. tanto documental de Eugenio Monema que he visto, esa sierra en Aragón le llaman tronchadora. Ese mismo tipo de sierra. Ujú. Sí, muy bien, gracias por el dato. Entonces, que los gremios, que los constructores dejaran una marca en una piedra, en una catedral, significaba que tenían nombre, o sea, que tenían peso ya dentro de la comunidad. Algunas de esas marcas están escondidas. Eso significa que los picapedreros las marcaban las piedras, luego las piedras iban junto con otro montón de piedras para la construcción de la iglesia y quedaban perdidas en algún lugar de la pared. Pero otras no, tenían un espacio visible para la comunidad para que supieran quién había hecho la construcción. O sea, que el gremio estaba presente en esto.
También hay testimonio en las pinturas, en pinturas sobre miniatura, pinturas también en paredes y también con el esto los vitrales. También en los vitrales se retrataban los gremios también trabajando. Eso también a petición de la iglesia, porque la iglesia les daba crédito a ellos, dado que estaban construyendo iglesias pues, muy grandes para la época. Un dato sobre esto de los gremios, se me escapaba, que eventualmente los gremios, como les decía, van a llegar a tener mucho poder. ¿Y por qué? Porque son los jefes de los talleres, son las personas que tienen dinero, tienen recurso económico y tienen muchos de ellos acceso también a educación, o sea, han aprendido a leer, saben leer y tienen acceso a documentos, entonces comienzan a leer, comienzan a revisar información y la comparten en su gremio. Eso les ayuda para proyectar mejor cualquier tipo de empresa que les deje. Ahora bien, estos gremios con el paso del tiempo van a transformarse en también otro tipo de grupos, algunos de ellos con aires místicos también alrededor. Uno de estos es, por ejemplo, la francmasonería, o los masones. Esos nacen de los gremios. Eh, si no, pues vean el símbolo de la masonería. ¿Qué es? ¿Cuáles son los símbolos de la masonería? Al menos el más común. Un compás y una escuadra, me parece. Correcto, el compás y la escuadra son símbolos de trabajo. ¿Y por qué? Porque resulta que la masonería nace de los gremios, o sea, esta gente que tenía acceso a información y que fueron como la piedra angular pues, en el periodo gótico para la construcción de las grandes iglesias. Eso está en todo bueno, en toda nuestra historia, digo nuestra desde la época europea y también acá en América, ¿verdad? También están presentes ellos dentro de la construcción de, la, de los estados durante el periodo siglo XIX al XX, bueno, siglo XVIII al siglo XX. ¿Alguna pregunta, algún aporte más sobre esto? Sí, quiero ver, Manuel. En base a las firmas de los gremios, me recuerda una vez que leí acerca de una pintura del periodo gótico. No recuerdo muy bien la pintura, pero era una de... Era cuando descienden a Jesús de la cruz. Pero, Descendimiento. Uh-huh. ajá, lo que hacían era que la imagen era una representación, tenía como símbolo lo que nosotros le decimos como el arco compuesto de la época, que un arma que usaba en artillería medieval mucho, no recuerdo el nombre, pero que el gremio, el gremio de soldados que usaban ese tipo de armas, mandó a pedir la pintura. Entonces hicieron que la composición de los personajes, ballesta, gracias Néstor, que hicieron que la composición de los personajes diera la forma de una ballesta, con la parte de Jesús abajo como extendido, con los brazos extendidos, sus piernas para arriba, y los demás como sosteniéndolo, entonces daba la forma de una ballesta. Y era, por así decirlo, la firma. Muy bien, gracias por el dato, eso está bien importante. Ven que estos que hacían ese tipo de pinturas y los que trabajaron aquí en el gótico ya no son solamente artesanos. Y me refiero en esta época, no quiero que se confunda que estoy hablando de los artesanos actualmente, no estoy hablando de esta época. Antes los artesanos acá en la Alta Edad Media simplemente reproducían las cosas, siempre les pedían algo y lo hacían, simplemente. Pero desde el finales del románico, mediados del románico y el gótico pleno, los artesanos ahora reflexionan y estudian y crean imágenes a partir de interpretaciones propias. Eso no se hacía antes. Entonces, aquí estamos viendo cómo el artesano se comienza a convertir en algo más. ¿Cómo se llama ese algo más? ¿Qué es ese algo más? Artista. Muy bien, correcto. Eso es, también José no dice artista. El artesano acá se convierte en artista. ¿Por qué? Porque hay reflexión acerca del trabajo. Muchos de estos en los gremios atestiguan a través de escritos su trabajo y está documentado eso en diferentes lugares de Europa. Muchos de ellos tienen reconocimiento también y las marcas, sus firmas
son importantes en esas construcciones, porque se les daba el crédito. Eso no sucedía antes. Es porque este artesano es diferente a los que veíamos antes. Y dentro de ellos, a mediados del gótico, digamos del gótico, al último periodo del gótico, van a ir apareciendo los primeros artistas como tal. O sea, esos ya no son artesanos, esos son artistas. Entonces, este es justamente el momento en el que el artista aparece en el periodo gótico. Antes no hay artistas, todos son artesanos. Ahora sí ya lo hay. Acuérdense, en la historia 1, al menos quienes llevaron conmigo, cuando hablábamos de arte, decíamos que originalmente el término significa algo. ¿Qué es ese algo? Ahí se acuerdan. Qué barbaridad. A ver, a ver. Muy bien, Ana Leticia. Saber hacer. Eso es lo que determinaba qué era el arte para los pueblos antiguos. Y para Grecia eso era arte, saber hacer. Entonces ese término se aplica ya en el estudio que se hace de historia del arte a todas las culturas antiguas hasta el aparecimiento del artista. Cualquiera que sepa hacer algo bien es un artista, decimos actualmente, ¿verdad? Pero el saber hacer, que es el desarrollo del arte que estuvo en manos de los artesanos en la mayor parte del tiempo de la Baja Edad Media hacia atrás, fue ese, pero de la Baja Edad Media en adelante, ese saber hacer se le agrega algo más, y ese algo más es interpretación, es estudio. Ya no solamente basta saber hacer algo, ahora es necesario que se interprete algo, que se agregue la información en la obra. O sea, hay reflexión, hay estudio. Eso es lo que no había antes, y eso es lo que determina la diferencia entre un artista y un artesano. Okay. Acá el desarrollo del comercio, el auge de las ciudades. Ahí vemos cómo las ciudades más importantes, los burgos, esos van creciendo hasta convertirse prácticamente en capitales comerciales en diferentes lugares. Constantinopla sigue siendo importante, es vía de comercio para el resto de Europa. Acá Roma, no se diga, Nápoles, Génova y otros más, pues todo esto es de las ciudades que se van a desarrollar de gran manera. Déjame ver acá, sí creo que esto veríamos. Las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, esos son importantes porque estos van a ir al campo. A estos los mandan a diferentes lugares para que lleven la idea del evangelio, para que conviertan cada vez más a aquellos que todavía viven en un estado en el que más bien creen en divinidades locales, es un tanto más politeísmo, y pues eso propicia también que se afiance lo que en las reformas del románico se hicieron, que se decía que tenía que ver pues eso de normalizar mucho de los ritos en el mundo occidental. Y para mantenerse, pues ellos recibían el apoyo de la comunidad. Por eso se le llama mendicantes. El término es, por ejemplo, limosna, el que se dice que recibían ellos como una retribución a lo que hacían. Los franciscanos eran los que más, los que menos poseían. Ellos, parte de su regla es justamente la pobreza. Los dominicos tienen una idea un tanto diferente y eso les va a llevar a conflictos de alguna manera, al menos cómo se entiende eso de las ofrendas o las limosnas de los fieles. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pues voy a quedarme hasta acá. Creo que ya estamos contextualmente bastante adelantados. Nos hace falta un par de elementos, nada más. Bueno, creo que quizás lo vemos mejor. Creo que solo son 2 diapositivas. Los dominicos, que ya les mencionaba, estos siguen la regla de San Agustín. El fundador es Santo Domingo de Guzmán, pero se llaman dominicos, hace referencia al nombre de Domingo. Y la idea era, pues, como les digo, convertir a aquellos que creían en las divinidades paganas, eran politeístas. Acá en América, estos son uno de los que vienen también bastante con esta misma idea de la conversión.
Los franciscanos también, fue fundada por San Francisco de Asís y principalmente caracterizado, como les decía, austeridad y pobreza de los miembros que lo componían. Están los agustinos también, eso es los que siguen la regla de San Agustín como fundador, y así otras más que van a ir apareciendo, por ejemplo las carmelitas, la orden mendicante de Monte Carmelo, las carmelitas, que son monjas, y pues ellos son los que desarrollaban la vida conventual. A nivel histórico, pues ya algunos de los datos que ya sabíamos, la burguesía que les decía, aquí se afianza, va a comenzar un ascenso tal que va a llegar a competir con los reyes. Las catedrales que se van a convertir en símbolo del poderío de los burgos o de las ciudades. Mientras más grande la ciudad, la catedral, más importante se volvía la ciudad y competían unos. Y ahí es que los gremios se movían de una ciudad a otra, porque era donde se les necesitaba. Y los monasterios poco a poco van a ir quedando detrás de las universidades como lugares en los que se centra la enseñanza. Las universidades van a tener más auge acá en este periodo. Y bueno, la parte que ya les había mencionado sobre lo económico y cultural. Los jesuitas cuando aparecen más o menos por esta fecha. Fíjense que el dato exacto se los debo, pero también aparecen en esta época, a finales de la Edad Media. En este periodo de transición ya que vamos hacia la Edad Moderna es cuando aparecen también los jesuitas, la orden es muy importante también en cuanto a la enseñanza de las escrituras, solo que desde un punto de vista bastante diferente. Es San Ignacio de Loyola, según mal no recuerdo, quien es el fundador de esa orden. Y bien, ahí el entusiasmo religioso extremo que les mencionaba, que la gente se entusiasma ahora, la burguesía, el clero y la clase popular, o sea, los villanos, los aldeanos o la gente pobre de las ciudades, van a unirse cuando se trataba de construir catedrales. Hay algo que les anima a eso. Según este autor, Suger dice que nobles y plebeyos cargaban bloques de piedra como veces de tiro. O sea, había un entusiasmo muy grande. Ahora, ¿qué motivaba ese entusiasmo? Pues eran los denominados milagros. Y ya vamos a ver, en la medida que vamos avanzando con el desarrollo de la arquitectura, la escultura y la pintura, vamos a ir viendo algunos de estos milagros, porque lo que sucede acá es que la iglesia va a utilizar la idea de estos eventos extraordinarios para animar a las personas a que crean más. Porque acuérdense que vienen de un momento en que la iglesia perdió credibilidad. Porque el milenarismo dijo que iba a suceder algo y no sucedió, entonces perdió credibilidad la iglesia. Entonces la va a recuperar a partir del desarrollo de eventos extraordinarios, y esos eventos extraordinarios son los que se denominan milagros. ¿Sí, Ismael? Buenas tardes. Buenas tardes. Y en esta época estamos hablando de que ya los imperios estaban comenzando a colonizar nuevas tierras, como por ejemplo África o América. América todavía, pero estamos a cuestión de 100 años, más o menos 150 años por ahí, de que inicie la conquista de acá de América, bueno, la invasión, como dicen actualmente, de América. Pero ya existían ¿qué serían? Las expediciones hacia África o hacia el Oriente también, buscando nuevas rutas de comercio también. Pero ese periodo de expansionismo va a aparecer posterior al Renacimiento. Digamos que el Renacimiento es donde comienzan a darse, y el periodo barroco es donde se da la época de las potencias colonialistas, de Francia, Inglaterra, España, son una de esas más importantes acá. Y en el entorno europeo oriental, pues Alemania, Austria, son los que van a ir apareciendo. Eso ya estoy hablando ya del siglo XVIII, siglo XIX, por ahí. Entonces todavía no es el momento de esa expansión. Bien, voy a quedar por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?